Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos una vez más a la Fundación Jiménez Lorente de la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a ser muy breve, soy Francisco García, director de la Fundación, y esta tarde tenemos una conferencia que tiene que ver muchísimo con esa culminación de la vuelta al mundo. Vamos a tocar una serie de temas, sobre todo lo que fue ese impacto en lo que nosotros llamamos nuestra cultura, es decir, efectos en la ciencia y en la cultura que hoy en día tenemos. Y para presentar el conferenciante cedo la palabra a nuestra presidenta, doña Mercedes Jiménez Soler, cuando quieras. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta conferencia organizada por la Fundación Luis Jiménez Lorente. Siento que hayáis tenido que bajar tantas escaleras, pero eso es buena señal porque se ha apuntado mucha gente a esta conferencia y hemos llenado el aforo y lo hemos completado. Como veo algunas caras nuevas, me gustaría comenzar explicando muy brevemente el origen de la Fundación. Pues Luis Jiménez Lorente, además de un destacado farmacéutico valenciano, fue coleccionista y estudioso de la cartografía histórica. En su afán por divulgar la historia y la cartografía, firmó en 2003 un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia. Así que el año que viene celebraremos nuestro 20 aniversario. Donando sus fondos bibliográficos y cartográficos, así como sus investigaciones, y constituyendo esta fundación de carácter educativo, cultural, científico y de fomento de la investigación. Me gustaría agradecer a nuestro director, Francisco García, catedrático de Geofísica de esta universidad, su impagable labor, así como a Marisa Jiménez y al resto del patronato, y a nuestro colaborador, Juan Araque, y el resto de colaboradores. Estáis todos invitados a nuestras exposiciones permanentes, a asistir a nuestras conferencias, a nuestras exposiciones y seminarios y a nuestras visitas guiadas por distintos museos y puntos de la ciudad. Este año, el año 2022, a instancias del rector José Capilla, junto con la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta, y con la colaboración del Museo de Bellas Artes de Valencia, la Fundación ha organizado un programa de actividades que incluyen una exposición, este ciclo de conferencias y una visita guiada para conmemorar el 5º centenario de la culminación de la Vuelta al Mundo de la expedición Magallanes y Elcano 1522-2022. Hoy tenemos el honor de continuar este ciclo que inauguró el pasado mes de marzo doña Magdalena de Pachis Picorrales y lo continuamos con esta conferencia, un giro inesperado en el Renacimiento. América, la circunnavegación y sus efectos en la ciencia y la cultura. Y para ello tenemos el honor y el placer de recibir en la Fundación a don Federico Martínez Roda. Espero que me disculpe porque he tenido que resumir bastante el currículum, que es muy extenso. Pues Federico Martínez Roda nació en Requena, es licenciado en Derecho, en Filosofía y Letras y doctor en Historia por la Universidad de Valencia. Amplió estudios de la Universidad de Ginebra, Sorbona de París y Libre de Bruselas. Es catedrático de Historia Contemporánea, jubilado, emérito de la Universidad Católica de Valencia. Comenzó su profesión docente como catedrático de Geografía e Historia de Instituto de Enseñanza Media. Fue director de los institutos de bachillerato de Utiel y Mislata, desde 1975 a 1983. Secretario general de la Universidad Cardenal Herrera CEU de 2001 a 2008 y vicerrector de profesorado de la Universidad CEU San Pablo 2011-2013. En 2011 obtuvo su 5º sexenio. Fue decano de la Real Academia de Cultura Valenciana de 2016 a 2019 y es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia desde 1997. Ha sido investigador principal de 3 proyectos de investigación con financiación de la Generalitat Valenciana. Ha estado de profesor invitado visitante en diversas instituciones extranjeras, tanto europeas como americanas. Ha colaborado con los diarios Las Provincias, Informaciones, El Mundo y Levante y con la emblemática revista Cambio 16. Consejero de las revistas Historia, Antropología y Fuentes Orales, Aportes y Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana. Ha escrito artículos de su especialidad en revistas españolas, portuguesas y francesas.
Ha recibido el premio de ensayo José María Bayarri de la Diputación de Valencia en 2005 y en 2014 obtuvo el premio Ángel Herrera de Investigación en Humanidades. Ha publicado 94 estudios de su especialidad de muy diversos temas que aborda tanto como historiador como jurista, y entre los que se pueden distinguir 4 grupos: estudios de temática valenciana, estudios de pensamiento político y metodología, investigaciones sobre temas militares y conexos, y actualmente investiga sobre la geoestrategia de Portugal y España en la segunda mitad del siglo XX. Además, en 2020 se publica por la Universidad Católica de Valencia el libro Historia, Pensamiento y Humanismo Actual, en el que participan 44 autores de diferentes disciplinas, cuyo nexo es su relación con el investigador Felipe Martínez Roda, y que está dedicado a los 45 años de docencia del catedrático. Destaco algunas de las frases que se repitieron en el homenaje que se le hizo en la presentación del libro. Federico Martínez Roda siempre ha pretendido que la historia sea una disciplina que sirva para unir a las personas y a los pueblos. Es un humanista, un hombre de pensamiento y un universitario como la copa de un pino que busca la verdad. Su principal secreto, su mejor consejo a los alumnos, sintetiza su lección de vida. Hay que ser coherente en el discurso, solvente en las fuentes y crítico en la reflexión, porque si falla uno de estos 3 pilares, el relato se desmorona. Seguro que disfrutan de su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa. Y en primer lugar, pues quiero agradecer a la Fundación Jiménez Lorente la invitación y la verdad es que es una alegría para mí que haya una audiencia tan amplia y tan selecta, según me han dicho, y por lo tanto, pues nada, vamos pronto a afrontar el tema que yo quise poner a la conferencia un giro inesperado en el Renacimiento, porque los 2 efectos de América y la circunnavegación verdaderamente consolidaron el rumbo que había tomado el Renacimiento. Porque ¿qué entendemos por Renacimiento? Y no voy a descubrir nada, pero es necesario, digámoslo así, acotarlo. Pues cuando en 1536 se acaba la cúpula de Brunelleschi y Santa María dei Fiori hasta 1584 que se acaba la cúpula de San Pedro del Vaticano de Miguel Ángel, aunque no la acaba él. Yo creo que esas 2 fechas nos acotan lo que llamamos el Renacimiento, porque como ocurre siempre, los primeros renacentistas no sabían que lo eran, porque el nombre se lo dio Vasari cuando en su obra sobre los principales arquitectos, escultores y pintores ya de la Rinascita, del Renacimiento, pero esto ya es en el siglo XVI, por lo tanto todo el Renacimiento que había ocurrido antes, como digo, no lo sabían. Y por poner otra fecha clave, que es cuando se produce en 1453 la caída de Constantinopla, porque llegan los turcos con la correspondiente inmigración de, digámoslo así, intelectuales de Constantinopla a Occidente, entonces ya se consolida ese movimiento y esa fecha, 1453, es la que damos como el inicio de la Edad Moderna. Pero, como muy bien decía Chauny, dice, pero es que no pensemos que se acostaron medievales y se levantaron renacentistas. Claro, no, eso no, las fechas las damos siempre los historiadores porque necesitamos acotar en el tiempo, pero el Renacimiento ya encontramos elementos, y me voy muy lejos, renacentistas ya pues en el siglo XIII y en el siglo XIV. Lo que ocurre es que se fueron consolidando esas tendencias hasta llegar al apogeo del Renacimiento. Y esto es importante decirlo porque en 1981 Ackley sacó un libro magnífico que lo recomiendo, que se llama Los siglos decisivos, que no es que sea una historia de la Edad Media, es una reflexión sobre la Edad Media. Y porque Vasari, cuando plantea el concepto Rinascita, Renacimiento,
está despreciando la Edad Media, la que llama arte gótico, el arte de los godos. Luego en el siglo XIX se reivindicó, pero veamos y recordémoslo, la cantidad de arte gótico que estuvo tapado por los estucos primero del Renacimiento precisamente y luego por el Barroco, es decir, que el gótico no les gustaba, era el arte de los godos, y el Renacimiento quería reivindicar esta antigüedad clásica. Podía perfectamente haber seguido su rumbo, perfectísimamente, porque en el Renacimiento, ya en 1400, ya tenemos traducciones muy importantes de Ptolomeo, y ahí de luego, pero de hecho, en 1492, y lo que estamos conmemorando, la circunnavegación de 1519 a 1522, es un giro inesperado. ¿Y por qué es un giro inesperado? Porque estaba ya, los elementos del Renacimiento ya estaban, ese deseo metodológico, ese deseo de cambio de la teoría del conocimiento, ese deseo de superación, si queremos llamar así, de la escolástica, a que ya se estaba convirtiendo en escolasticismo. Claro, es que Santo Tomás de Aquino, que es la pieza clave de la escolástica, es del siglo XIII. Entonces, en el siglo XIV ya tenemos a Guillermo de Ockham y otros que empiezan a criticar determinados elementos de la escolástica, que es lo que a donde yo quiero ir a parar. Pero he dicho 1492. Y que, claro, no hace falta decirlo mucho, es cuando llega Colón a América, pero Colón llega a América por un error. Por un error, él ha calculado mal. Bueno, él no ha calculado mal, él lo que ha sido, ¿por qué comete un error Colón? Porque la ciencia vigente en ese momento hace que a él le hayan salido mal los cálculos. ¿Y cuál era la ciencia vigente? La ciencia vigente al final de la Edad Media es la ciencia que a través del mundo musulmán y también, muy importante, a través de la Escuela de Traductores de Toledo, la ciencia vigente era la de la antigüedad clásica. Y entonces en la antigüedad clásica porque el debate no era entre terraplanistas y partidarios de que la Tierra era redonda, casi todo el mundo de la ciencia, y entonces la ciencia, lo estoy diciendo mal, era filosofía y teología, o sea, no había una división. Precisamente ahora lo que vendrá es el método científico, como luego diré, y ya podremos hablar de la ciencia moderna. Ahí lo que ocurre es que el método escolástico, como digo, en el que se incrustaba la ciencia antigua, ¿qué es lo que decía? Pues la ciencia antigua partía sobre todo pues de autores que luego hemos conocido mejor, porque la ciencia antigua también se conoce mejor, como Heráclides de Ponto, que ya dice que la Tierra rota, es un discípulo de Platón, por lo tanto del siglo IV a.C. en Grecia ya están diciendo que la Tierra tiene un movimiento de rotación. Aristarco de Samos, que también dice, es el primero, y ya estamos entre el siglo IV y el siglo III a.C., que dice que la Tierra gira alrededor del Sol, y empiezan a hacer cálculos, y Posidonio de Apanea es el que se equivoca ya, y es cuando mide el meridiano y le salen 28.296 kilómetros. Todos sabemos que tienen más o menos 40.000, no hace falta, y aquí lo saben muchísimo mejor que en otros sitios. Bueno, la cuestión es que comete un error considerable de casi un 30%, y esto, y ahí está la clave, es lo que Claudio Ptolomeo transmite, y ahí está la clave. O sea, Ptolomeo es importantísimo. Como he dicho, en 1409 se traduce el Almagesto, claro, justo en vísperas de lo que he dicho yo que podemos considerar el Renacimiento. Entonces Ptolomeo es importantísimo. Y luego tenemos la geográfica de Ptolomeo, que recoge todas estas mediciones erróneas. Entonces recoge estas mediciones erróneas, y es las que la gente culta del Renacimiento, entre ellos, y por supuesto los navegantes, que eran gente culta, recogen y
acepta la medición de Posidonio y la plasma en los mapas, porque Ptolomeo, y en esta escuela pues es muy importante porque tenemos unos mapas muy importantes, pero con unos errores de medición. Y estos errores de medición son los que era la ciencia vigente, los que llevan al error de Colón. Pero yo creo que Colón todavía, con la llegada a América, no se produce el cambio metodológico que, como he dicho, ese giro inesperado, que como he dicho, es como consecuencia no tanto de la llegada a América, porque todavía dudan, sino como consecuencia de la circunnavegación. O sea, la circunnavegación, que es un poco después, es importantísima, en 1519-22, ¿por qué? Porque es la verificación de lo que estaba diciendo la ciencia antigua. Y entonces ya la crítica que había hecho Guillermo de Ockham en el sentido a la escolástica, porque la escolástica partía de una idea de que los sentidos nos engañan, y la escolástica tuvo, como luego veré, porque yo voy a hablar de la ciencia y de la cultura, unos grandes avances en la lógica, es indudable, aún seguimos utilizando los silogismos de la escolástica, pero en cuanto a la ciencia tenía un punto de partida que podemos decir que obstaculizaba el progreso científico, tal y como lo entendemos. ¿Por qué? Porque entendía, y lo dicen así textualmente, los sentidos nos engañan, y ponían el famoso ejemplo de cuando metemos un palo largo en una piscina, entonces lo vemos que está roto, pero no está roto. Por lo tanto, si los sentidos nos engañan, ¿qué podemos esperar de la observación? Pues no podemos esperar nada. Y entonces, claro, esto con esta idea se rompe clarísimamente como consecuencia del impacto que produce la circunnavegación. La circunnavegación tiene un impacto decisivo, pero menor, porque nadie ya en el mundo científico, puede que algún marinero no marino pensara que si llegaba al Finisterre se caía a un precipicio, pero el mundo científico tenía claro que la Tierra era redonda. Lo que ocurre es que la medían mal, como ya he dicho. Por lo tanto, la circunnavegación lo que demuestra ya es la verificación, y entonces quiere decirse que a partir de la verificación es posible investigar y por lo tanto avanzar en la ciencia. Y esto lleva a solo 10 años después de la circunnavegación tenemos que Johann Wilhelmstädter, que seguramente no habrán oído hablar de él, pero es muy importante porque escribe una carta a Clemente VII, al Papa, en la que le dice que hay un señor que se llama Copérnico, que está haciendo unas teorías excepcionales y que todavía están en elaboración, pero que son tan revolucionarias, la revolución copernicana, que no se atreve a publicarlas. Pero no se atreve no porque tema que vaya a tener problemas doctrinales, sino simplemente porque son tan innovadoras, y además lo dice en sus cartas, que es como que no se atreve porque es modesto, y entonces escribe para que animen a Copérnico, que dicho sea de paso era clérigo, era sacerdote, para que publique sus teorías. Y entonces, claro, si este señor escribe a personalidades tan grandes, entonces ¿qué ocurre? Que en el ámbito científico todavía aumentó más el afán de conocer las teorías de Copérnico, que tenía un promotor como diciendo que por favor que las publique, ¿no? Y entonces ante esta expectación para que Copérnico publique sus conclusiones, en especial el arzobispo de Capua, que se llamaba Nicolás Schomberg, entonces resulta que finalmente ya, aunque se sentía inseguro, Alistair Cromby, que es uno de los principales historiadores de la ciencia, dice textualmente, parece ser que Copérnico no se sentía seguro de sus investigaciones. Por supuesto, él estaba convencido de ellas, pero al escribir sobre las revoluciones de las esferas celestes, él decía 4 cosas muy importantes de las que
se sentía, como he dicho, que no lo probaba, pero que él sí que lo observaba. Y una era que los movimientos celestes son circulares y uniformes. Luego ya veremos esto. El Sol es el centro del universo, no la Tierra. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno orbitan alrededor del Sol, y la Tierra tiene 3 movimientos: el de rotación diaria, el anual del Sol y a la vez la inclinación de su eje. Entonces, pero vamos, esto era, como se ha dicho siempre, ¿no?, la revolución copernicana. ¿Y qué significaba esta revolución copernicana? Pues yo creo que Thomas Kuhn, importantísimo, en una obra que escribió el año 1962 y que en España se publicó, bueno, en España no, en México, en el Fondo de Cultura Económica, se publicó en 1971, que se llamaba The Copernican Revolution, la Revolución Copernicana, dice lo siguiente, y este es el enlace y el punto que enlaza la circunnavegación con la revolución científica. Lo dice Kuhn, no lo digo yo. Dice: los viajes de Colón y de Magallanes verificaron lo que anteriormente eran teorías, pero los viajes no se habrían realizado sin un esquema intelectual previo que les mostró el camino. Esto es lo importante, un esquema intelectual previo que tenía errores, pero al haberse verificado, ya esto supone un cambio decisivo. Un cambio decisivo que poquito después de Copérnico, cuando hace la revolución copernicana, ya tenemos a Kepler, que nos demuestra, y ahora haré una cita textual de su obra, en una carta que escribe a un tal Herbert von Hambenburg, una carta que nos proporciona también Crombie. Bueno, la cuestión es que lo que dice Kepler es las 3 leyes de Kepler, que las órbitas no son circulares, que son elípticas, en la que un foco de esa elipse es el Sol. Luego la ley, eso sería la ley de órbitas, la ley de áreas, en las que nos dice que los planetas barren las superficies y en igual tiempo, igual superficie barrida, y luego la ley de periodos, que lo que nos da es una proporcionalidad entre el eje de la órbita con las superficies. Bueno, la cuestión es que también es cierto que esto abre otras puertas, porque Kepler en cierta manera lo intuye, porque hasta que no llegamos a Newton no se prueba matemáticamente. Pero ya tenemos la otra palabra clave, las matemáticas. A partir de este momento ya tienen bastante claro, bueno, no lo voy a decir en mis palabras, lo voy a decir en palabras del propio Kepler. Kepler a su amigo Herbert von Hambenburg le dice: lo que yo pretendo es demostrar que la máquina celeste no debe compararse a ningún ser viviente, sino a un aparato de relojería, porque casi todos sus movimientos tienen lugar merced a una simple fuerza magnética, de la misma manera que en un reloj todo el movimiento depende de un simple peso. Además, yo demuestro que estos conceptos físicos pueden expresarse a través del cálculo y la geometría. Ya está. O sea, ya tenemos el cambio científico. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los autores de esta época vieron en este proceso de investigación, la del universo observado, algo que era posible de someter o explicarlo a través de las matemáticas. Y esto fue un avance excepcional. Un avance que, desde luego, necesariamente nos lleva unos pocos años después a Galileo. Y voy a citar también al propio Galileo cuando dice lo siguiente, que en definitiva recoge lo que ya había dicho Kepler, pero lo que yo estoy queriendo decir es que se produce un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma se está produciendo a lo largo del siglo XVI como consecuencia de la primera verificación de la esfericidad de la Tierra, que se produce gracias a este giro inesperado en el Renacimiento. Bueno, cito a Galileo, dice: la ciencia
está escrita en el más grande de los libros abierto permanentemente ante nuestros ojos. Me refiero al universo. Pero no puede ser comprendido a menos de aprender a entender el lenguaje y a conocer los caracteres con los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las que es humanamente imposible entender una sola palabra. Sin ellas uno vaga desesperadamente por un oscuro laberinto. Entonces, a mi modo de ver, ya tenemos la ciencia moderna, y Alistair Crowley lo dice en estas palabras, dice: una vez se aceptó esto, nació la nueva física, el estudio de las propiedades primarias y reales, matemáticas y mecánicas, y esto en profundo contraste con la física aristotélica, vista como un análisis de las cualidades secundarias, objeto inmediato de la experiencia. Así pues, de esta manera, ya creo que se estableció la ciencia moderna y ya he visto la relación que tiene con la circunnavegación. Y no puedo dejar de comentar el poco efecto que tuvo la conocidísima condena de Galileo, condena que se retractara, de la Inquisición florentina. ¿Por qué? Pues porque en 1634 Mersenne, que era un eclesiástico educado en los jesuitas de la Orden de los Mínimos de Francisco de Paula, tradujo toda la obra de Galileo justo el año siguiente de su condena, en francés, al francés, con lo cual se extendió. Y en el famoso libro de Guichonet sobre la Inquisición española, dice: las condenas de Galileo no tuvieron ningún efecto sobre la Universidad Española, pues en Salamanca se siguieron enseñando su famoso libro de la Revolución de las Orbes Celestes. Por lo tanto, quiero decir que la nueva filosofía, la nueva ciencia, mejor dicho, de Galileo y de Kepler, yo creo que ya se quedó total y absolutamente establecida. Esto es lo importante, a mi modo de ver, porque luego lleva a que Newton pueda matematizar todas estas cuestiones. Pero, y es lo importante porque es la clave, o sea, es la pieza clave de la ciencia moderna. A partir de este momento es el método científico que ahora tenemos, un conocimiento objetivo, intersubjetivo, verificable y capaz de prever. Eso es la base de la metodología científica. Pero también, y no me puedo entretener porque es inmenso, porque yo lo que quiero hablar es del paradigma, es lo que estoy queriendo decir, que hay un cambio de chip, si queremos decir. Bien, pero claro, es evidente que la geografía también avanzó enormemente, ¿no? Y no me quiero entretener, ¿por qué? Pues porque el Mar del Sur, que es como llamar al Pacífico, resultó que no era un mar del sur, era un océano, y entonces la circunnavegación demuestra que hay un océano que por las circunstancias de entonces bautizaron Pacífico, precisamente por lo que les costó llegar. Pero bueno, quiero decir que avanzó mucho la geografía, es evidente, además de los conocimientos científicos, más allá del Estrecho de Magallanes. Pero la biología también avanzó, porque el historiador Michael Huskin dice lo siguiente, el historiador de la ciencia, dice: colecciones de plantas desconocidas hasta entonces fueron traídas de América. En Europa se hicieron muchas experiencias de injertos y trasplantes en la horticultura y en la agricultura, fundándose muchos jardines botánicos de particular interés para la medicina. Las publicaciones de botánica descriptiva aumentaron en número y con él la clasificación de especies conocidas, que pasó de unas 500, que eran las que se calculaban en 1542, a unas 6.000, clasificadas por Gaspar Baunin en sus observaciones, hasta llegar a 18.000 clasificadas por John Ray en 1682. Por lo tanto, quiero decir que el cambio de paradigma fue importante, ¿no? Pero naturalmente el avance científico también se vio en otras disciplinas muy importantes. ¿Por qué he puesto
en la ciencia y en la cultura. Yo en principio pensaba poner el nombre solo en la ciencia, pero es que en realidad lo que llamamos ciencias sociales es un concepto que apareció a principios, quitando la sociología a principios del siglo XIX, pero ya se consolida a principios del siglo XX. Y entonces, en el Renacimiento, nadie hubiera dicho que el derecho era una ciencia social. y por lo tanto, yo he preferido poner en la cultura, porque esta es la segunda parte. ¿Qué es lo que ocurre con América en la ciencia moderna? Ya lo acabo de decir, pero ¿qué es lo que ocurre también en el ámbito jurídico, en el ámbito filosófico? Porque hay muy pocos hechos que sean hechos filosóficos, o sea, hechos históricos que sean hechos filosóficos. Yo diría que en el siglo XX solo tenemos uno, que es la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es un hecho filosófico. ¿Por qué? Porque verifica que hay una teoría del desarrollo de la humanidad, que era el marxismo, que se había convertido en pasado. O sea, el marxismo decía que el final de la historia iba a ser el comunismo, y resulta que en 1989 el comunismo se convierte en pasado. Entonces, claro, esa es la evidencia. Entonces, ante la evidencia, y cojo el aforismo escolástico, contra los hechos no caben argumentos. Entonces, claro, se cayó el muro y se cayó la Unión Soviética, de cuyos efectos todavía estamos recibiendo influencias, pero vamos, la cuestión es que el descubrimiento de América también fue un hecho filosófico. ¿Por qué? Porque la circunnavegación también. ¿Por qué? Porque nos cambia el paradigma, ¿de acuerdo? O sea, filosófico de la teoría del conocimiento. Pero el descubrimiento de América también. ¿Por qué? Porque puso a prueba todas las teorías sobre el poder político y sobre el derecho de ocupación en definitiva. Y es curioso porque en 1512, todavía en vida de Fernando el Católico, que muere poco después, llegan de América pues muchas cuestiones, dicen, y es la famosa polémica de los justos títulos. Pero son justos los títulos por los que Castilla, o si queremos la monarquía hispánica, ha tomado posesión de América. Entonces se plantea eso, o sea, que no es que se lo plantearon, es que se lo plantearon entonces. Entonces, pues nada, muy español, dice el rey, pues que se nombre una junta y que lo estudie. Y entonces cogen y reúnen a la junta de Burgos y se plantea el tema allí y no llegan a grandes conclusiones, solamente dejan planteados una serie de problemas, pero luego llega Carlos I, que es la numeración de la monarquía hispánica, y es que resulta que los gobernantes tenían conciencia. Y entonces le vuelve otra vez el tema y sus asesores le dicen, pues mira, acaba de sacar una cátedra en la Universidad de Salamanca un dominico que se llama Francisco de Vitoria, que le podíamos consultar sobre el tema de los justos títulos, a ver, porque estaban dándole vueltas. Bueno, yo lo voy a resumir mucho porque es que los justos títulos darían para varias tesis doctorales, pero lo voy o sea, aquí el tema que se plantea es, primero, si los títulos son justos y cuál es el trato que hay que darle a los indios, en el que venían que estaban muy condicionados por el testamento de Isabel la Católica, que dice que son súbditos castellanos y por lo tanto no podían ser esclavos. Pero entonces, claro, de los encomenderos pues presionaban porque sí que querían esclavizar a los indios, y entonces, que nunca lo consiguieron, pero todo eso, claro, llegaba a la corte y la corte tenía que definirse, ¿no? Bueno, la cuestión es que los asesores de Carlos V
le dicen, pues mira, hay aquí un catedrático nuevo que es de la Orden de Predicadores, Francisco de Vitoria, y entonces Carlos V le envía una cédula de 31 de enero de 1537, démonos cuenta de las fechas, Copérnico 1534, es que es todo lo mismo, es que estamos en el mismo movimiento. Bueno, la cuestión es que el obispo de México, Juan de Zumárraga, le había planteado una serie de preguntas concretas al Consejo de Indias en relación con el trato a los indios y los justos títulos. O sea, el obispo de México. Y entonces Carlos V dice, ¿yo cómo contesto a esto? Que le conteste Francisco de Vitoria, y entonces, pues nada, no lo digo yo, lo dice Carl Smith en un estudio de 1949. La contestación de Francisco de Vitoria supone la estructura del derecho internacional público a partir de este momento, porque Vitoria hace toda una contestación de la que ahora vamos a hablar, en la que explica todas las cuestiones relativas al derecho internacional. O sea, él ya, o sea, ese concepto que todavía no ha aparecido, como no ha aparecido el concepto de soberanía, que aparecerá con Bodino unos años después, pero Vitoria ya lo anuncia. Él habla del dominium de los monarcas, el dominio político, que es la soberanía, el dominium, porque él, cuando habla de la llegada de los españoles a América, si tenían dominium, si tenían derechos, si no tenían derechos, etcétera. Bueno, la cuestión es que ya lo tenemos ahí, el dominium, que luego sea la soberanía, y porque los estados son, los estados soberanos, es los que definen, los que tienen la soberanía, que en aquellos momentos naturalmente no existía el concepto moderno de nación, que es un concepto de la Revolución Francesa, pero los reyes eran soberanos, los que tenían la soberanía eran los monarcas, ¿no? Y entonces se produce el desarrollo teórico más importante y original de todas estas teorías en relación, como digo, como la soberanía, y en relación con el trato que se debe de dar siempre a las personas, aparece el trato de las personas, y sobre todo la teoría de la guerra justa, porque él empieza a hablar de la guerra precisamente porque se produce tanto en el caso de México como en el caso de Perú, en el caso de los aztecas como en el caso de los incas, se produce por medio de, como es sabido, la conquista, y por lo tanto él plantea y contesta a todas estas cuestiones, de manera que el resultado, porque ahora luego seguiré con el tema, el resultado es que, y estoy simplificando muchísimo, en que había elementos, sobre todo en el caso de México, al producirse sacrificios humanos, porque para él cuando un régimen, que luego lo recogerá Mariana, cuando un régimen no respeta lo que luego se llamó los derechos humanos, ellos decían los derechos naturales o la ley natural, y por lo tanto cometían, mataban a las personas en sacrificios humanos y todo eso, entonces ya era legítimo, porque había perdido la legitimidad ese gobernante. O sea, cuando un gobernante se convertía en tirano, eso no lo dirá Vitoria, lo dirá Mariana, entonces era posible, incluso legítimo, su revocación o el cambio de régimen o la conquista de ese territorio porque gobernaba. Pero démonos cuenta, ya están planteando, porque gobernaba una persona que no respetaba la ley natural. Y esto lo recogerá poco después Francisco de Suárez, que establece ya la base racional de lo que él llamaba el jus gentium, el derecho de gentes, pero que es lo que ya se empieza a llamar la ley de naciones, y que luego, porque todas las teorías de Vitoria, estamos también, es muy importante, en el momento en el que se produce la ruptura de la cristiandad, y entonces en las universidades católicas no iban a estudiar protestantes, y a las universidades protestantes no iban a estudiar católicos. Entonces, pero Vitoria, claro, la Sorbona era universidad católica, sí que está Vitoria, Suárez y compañía. Pero hay un personaje
de los Países Bajos, que es Hugo Grocio, que por una de aquellas va a estudiar a la Sorbona. Y entonces en la Sorbona aprende todas las teorías que se enseñaban de Vitoria y de Suárez. Y entonces las lleva, porque él era, como he dicho, de holandés, va al norte y entonces allí las explica, y entonces hasta que Carl Schmitt y otros estudiosos alemanes no se dieron cuenta, siempre si vemos un libro de los años 30, el creador del derecho internacional es Hugo Grocio, pero es Hugo Grocio con los elementos doctrinales de Vitoria y de Suárez. Y entonces ahora, naturalmente, tanto Vitoria como Suárez han quedado como, sean fundadores o sean precursores, da igual, tampoco quiero decir, pero que ya se estudia en un conjunto, porque las teorías de Grocio es una adaptación de las de Suárez. Entonces, como vemos, también es importantísimo el impacto, pero hay un tercer impacto, que este sería más cultural, muy importante de América, y es el que parezca que no, y es la obra de Tomás Moro, que también hubiera sido el Renacimiento, hubiera sido el mismo sin América, porque los humanistas, efectivamente, plantean toda una serie de cuestiones, pero Luis Vives es un teórico del conocimiento excepcional, y él está diciendo, es crítico con la escolástica a ese respecto. Es necesario la observación, aunque digan que los sentidos nos engañan. La ciencia avanza por medio de la observación, por medio de no solamente de la lógica. Eso lo tenemos, está Luis Vives, por eso se le considera también o precursor o fundador de la psicología y de la pedagogía moderna, ¿no? Pero aquí tenemos ya he dicho que es la tercera cuestión, y es Tomás Moro. O sea, Tomás Moro, canciller, primer lord con Enrique VIII, y así le fue. Bueno, la cuestión es que cuando deja de ser Lord Canciller, escribe una obra excepcional, se llamaba De Optimo Republicae Statutque Nova Insula Utopia, que todos conocemos por utopía. Entonces, claro, ¿por qué escribe utopía? Bueno, el por qué, no en el sentido de por qué motivos concretos, que sí que lo sabemos también, porque él está muy preocupado por la política agraria de Enrique VIII de expropiación de tierras comunales y de los cercamientos que se están produciendo, etcétera, etcétera, pero él no podía haber escrito utopía si no hubiese sido por las noticias que llegaban de América, de la cultura de los indios, de sus costumbres colectivas, etcétera, etcétera. Y entonces las noticias que llevan de América, ante un problema muy británico, que es el antiguo sistema agrícola inglés, Tomás Moro le da una respuesta que es decisiva en las concepciones del mundo contemporáneo hasta ahora. Porque este libro, del que hablaré también brevemente, porque no nos da tiempo de tratar todas las cuestiones, este libro, que en definitiva, como digo, es una sociedad agrícola en la que todos trabajan para todos, pero no son campesinos incultos, sino que al contrario, son campesinos pero cultos. La unidad básica es la familia, la comunidad asegura el sustento y el ocio, pues solamente se trabajarán durante 6 horas al día, o sea, hasta ahí entra, ¿no? Bueno, de utopía la habrá leído casi todo el mundo, pero yo hago ahora un resumen. El Estado dirige la economía y tiene el monopolio del comercio exterior. Los magistrados y los sacerdotes serán elegidos, siglo XVI. La expansión exterior es legítima siempre que los habitantes de utopía demuestren su superioridad moral. Pero bueno, la cuestión es que, independientemente de lo que ponga, el Renacimiento trae consigo el concepto de utopía. Y en el siglo XVIII, sobre todo, en el siglo XIX también, y en el siglo XX muchos vivirán de esa idea
de utopía, que hoy, por eso no estoy seguro si estamos ya en el mundo moderno, entendiendo por mundo moderno el que empezó el Renacimiento, porque hoy estamos en un mundo en que, vamos, cuando yo era niño, y supongo, todos pensábamos que el futuro iba a ser mejor, y entonces siempre teníamos un horizonte utópico. Y ahora, sin embargo, parece que, a través de los medios sobre todo, parece como si todo el futuro va a ser peor, y todos son distopías, ¿no? Entonces aquí sí que... pero yo quería hablar de Tomás Moro, precisamente porque el Renacimiento es una época de naturalidad, de optimismo, de equilibrio, que se romperá precisamente por el desgarro que supone la Reforma Protestante y las guerras de religión, y el Barroco será una época, he dicho que el Renacimiento es de naturalidad, el Barroco es de artificiosidad, el Renacimiento es una época de equilibrio, el Barroco es de desequilibrio, y el Renacimiento es optimista, el Barroco es pesimista. Bien, pero todavía no hemos llegado. Lo que quiero decir es que, al Barroco quiero decir, lo que quiero decir es que con utopía hay un efecto ping-pong. ¿Por qué? Porque luego tendremos a que el obispo vasco de Quiroga, cuando lee utopía, dice, pero si esto lo tengo que hacer yo. ¿Y dónde lo hace? En Paraguay. Las reducciones jesuíticas del Paraguay, vamos, que además hay ahí sí que voy a hacer una película, a mí me pareció excepcional, que es La Misión, o sea, porque, que es precisamente la destrucción de las reducciones jesuíticas del Paraguay. O sea, las reducciones jesuíticas, ¿qué son? Un intento de establecer utopía allí, o sea, que utopía es un ejemplo claro, porque todas las características que he dicho de cómo debe ser la sociedad, que es lo que propone Tomás Moro, se llevó a cabo allí en América. Bien, en resumen, lo que es la idea principal, y por supuesto cuando termine queda abierto el coloquio, que a veces es lo más interesante de las conferencias, por lo importante que son las preguntas de los oyentes. Lo importante es que yo veo como algo claro que en el Renacimiento, como consecuencia de América y sobre todo por la circunnavegación, se produce un cambio de paradigma que abre la ciencia moderna y también el derecho moderno, especialmente en el derecho internacional. Y finalmente abre una época de ilusión sobre el futuro, que siempre será mejor, que no estoy seguro si esa ilusión sigue permaneciendo en nuestros días. Muchas gracias y quedo dispuesta a sus preguntas. Creo que todos comprendemos que la Reforma Protestante, en cierto modo, es un movimiento contrario al poder del emperador en el ámbito político. Pero ese no es el ámbito de la conferencia, sino el ámbito no de la ideología política, sino de la filosofía. El hecho de la circunnavegación y las nuevas ideas sobre los derechos humanos, de que usted nos ha vertido magistralmente, ¿puede haber tenido algún tipo de relación en esa contrarreforma desde el punto de vista también de la filosofía? Yo creo que es anterior. O sea, todo el tema de los justos títulos es anterior a cuando ya se producen las guerras de religión, etcétera, porque si vemos la cronología, estoy hablando de la década de los 30, todavía Carlos V está intentando el que no haya división y que ya se consolidará finalmente cuando, desde el punto de vista religioso, con el Concilio de Trento, en el que ya no participan los protestantes, pero todavía no ha finalizado, bueno, no hay Concilio de Trento, y con la batalla de Mühlberg, que efectivamente se traslada
Lo que sí que puedo decir es que el hecho de que se dividiera la cristiandad y que hubiera guerras de religión, en sí mismo, yo creo que no favoreció, no sé si retrasó el avance científico, pero no lo favoreció. O sea, en primer lugar, si se retrasó no es que no lo podemos saber, porque fue lo que fue. ¿Y por qué no lo favoreció? Porque en ambos lados podías estar sometido bajo sospecha, que si no hubiese habido ambos lados no hubiera habido sospecha. Precisamente porque lo que se buscaba era homogeneizar el bando. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, lo primero, y me gustaría que nos ilustrara, si pudiera, sobre el paradigma científico. En el ámbito científico creo que lo ha dejado muy claro, pero me gustaría saber a pie de calle, es decir, el ciudadano de a pie, todos estos cambios científicos, cómo los vivió y sobre todo cómo se le transmitieron en una época de contraste tan fuerte, donde la gente tenía una ideología y un pensamiento transmitido durante siglos y cambia radicalmente. Me gustaría que, si pudiera, nos iluminara, por favor. Sí, el pensamiento cambia en las universidades. En las universidades, precisamente, el nuevo pensamiento científico surge como consecuencia de gente ajena a la universidad, entre ellos Descartes o René Descartes, pero también hay muchos universitarios, entre ellos Galileo, que a Galileo le sustituye Torricelli. O sea, quiero decir que caramba, nos suenan mucho. Quiero decir. Entonces, a ver, la gente corriente estamos en unas tasas muy altas de analfabetismo. De hecho, el mensaje de la Iglesia llegaba a través de los paneles de las catedrales góticas, o sea que precisamente porque no sabían leer. Por lo tanto, este cambio de paradigma se produce en el ámbito de las universidades y en el ámbito científico. La gente corriente, pues bien, pues la Tierra es redonda, pues muy bien, o sea, pero aquí el problema era en que la enseñanza en las universidades era según el método escolástico, que puede tener sus ventajas, y el método escolástico llegaba el profesor y planteaba una cuestión, y entonces se iban a casa. Las clases de cada día son del siglo XVIII, O sea, que no iban a clase todos los días los alumnos, por eso vivían también. Bueno, es broma. Se iban a casa o a las bibliotecas con muy pocos libros, la imprenta acaba de aparecer, pero ya empezaba a haber más libros, pero tampoco muchos y carísimos, y entonces llegaban a clase al cabo de unos días y hacían la disputatio, entonces disputaban entre ellos, que está muy bien, y luego el profesor daba la solución. Claro, ¿dónde queda la investigación empírica? Ese es el cambio. A partir de este momento, claro, empiezan a aparecer, porque la astronomía es fundamental, las lentes, a mejorarse el microscopio y el periscopio. O sea, los avances de la medicina, no he dicho nada, pero también se producen precisamente cambios porque ha cambiado el paradigma. O sea, entonces en la medicina ya la lógica siempre es importante, pero claro, tú no puedes saber o definir una enfermedad a través de si no hay investigación empírica. Y aquí está la clave. O sea que a partir de este momento de Copérnico, Kepler, Galileo son, desde mi punto de vista, la pieza clave, y es de astronomía, pero eso se extiende a todas las demás, al paradigma se extiende a toda la ciencia, porque es ya una ciencia que es observación, ensayo, etcétera, etcétera, y todo esto es en este momento. Y yo he afirmado, y lo ratifico, y es porque influye mucho la circunnavegación, porque dice, caramba, lo que han estado midiendo a través de la inclinación de los rayos solares, a través de los eclipses y tal, que con qué medios, y han llegado en el siglo IV a.C. a decir que la Tierra es redonda y que el meridiano mide tanto,
pues claro, no, es que hay que investigar más. Y entonces por eso el paradigma de investigación moderno está aquí. Y esa es la revolución científica del siglo XVI y XVII. Pero en la gente corriente, que esa era la pregunta, hombre, yo creo que no influyó. Llegaban pues, noticias y no sé cómo, es que no podría contestar. Pero la contestación sería que no participó en este proceso. Este era un proceso de teoría del conocimiento, y la teoría del conocimiento es filosofía. Buenas tardes. Yo quería plantear un poco al filo de la pregunta que han planteado aquí, porque en efecto toda esta discusión queda reducido a una cantidad mínima de personas, pero ¿qué influencia cree usted que tuvo en la universidad y en la cultura española el hecho de la prohibición de Felipe II para que no se pudiese estudiar en las universidades de fuera, y también toda la censura, el índice de libros prohibidos? Y usted ha dicho que a pesar de todo en la Universidad de Salamanca aún se explicaba algo de Copérnico, pero siempre creo que nunca se explicaba como cosa cierta, sino como una hipótesis que alguien dice y al que más listo ya entendía que esto era la verdad. Y entonces, ¿y qué consecuencias han tenido en el desarrollo científico posterior? El tema famoso del decreto de Felipe II, o sea, en primer lugar hay que entender sus límites. Sus límites no es que no se pudiera estudiar en el extranjero, no se podía estudiar en universidades protestantes, porque a Bolonia siempre iban estudiantes españoles, y lo mismo que a Roma, etcétera. Por lo tanto, era una prohibición que formaba parte de una de las cosas que he dicho al final, de las guerras de religión. Y que los estudiantes católicos no iban a universidades protestantes y viceversa, con la excepción de algunos que se colaban, como el caso de Grocia. Entonces, a ver, la ciencia española, lo digo por la famosa polémica del siglo XIX sobre la ciencia española estuvo al mismo nivel de la ciencia europea, exactamente al mismo, hasta principios del siglo XIX. Por lo tanto, el efecto que pudo tener, teniendo en cuenta que muchas partes de los mejores profesores querían venir a las universidades españolas, pues a mi modo de ver, el efecto del retraso español no se debió ni al siglo XVI, ni al XVII, ni al XVIII, en el que tenemos gran cantidad de generalmente marinos que estaban en primera línea de la ciencia de entonces, como Jorge Juan y otros, y que participaron en todas las discusiones sobre el sistema métrico decimal, sino que el hundimiento intelectual de España yo creo que se produce en la primera mitad del siglo XIX, y que luego al final del siglo XIX se intentó recuperar un poco. No fue consecuencia de los siglos anteriores, creo que está ahí. Y en relación con que si la tensión religiosa pudo perjudicar el avance científico, sí, precisamente porque había tensión, y entonces al haber tensión, pues había prohibiciones mutuas, enemistades mutuas y menos enriquecimiento de los contactos. Y eso de Limó lo dice clarísimamente, dice: si todos los esfuerzos que se hicieron durante los siglos XVI y XVII en las guerras de religión se hubieran hecho, todos esos esfuerzos, con una línea común, pues no sabemos qué hubiera sido, pero probablemente mucho mejor, ¿no? Pero es que la historia es la que es, no la que pudiera haber sido. O sea, lo dice también muy bien Zubiri. La historia es la realización de una de las posibilidades,
que se van a realizar, pero al hacer una desrealizamos otras. Y en el ámbito científico yo creo que supuso menos posibilidades, pero no un retraso, claro. En el siglo XVIII, ya lo digo, o sea, toda la ciencia española estaba al mismo nivel que el europeo, si bien es cierto que no hubo un Newton, es verdad, pero es que tampoco lo hubo en Italia, donde sí que hubo antes un Galileo. O sea, no lo podemos saber. O sea, lo que no ha ocurrido, no podemos saber si hubiera ocurrido. No sé si he contestado la respuesta, pero es lo que me ha llevado a la pregunta. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias por su atención y gracias a la Fundación.